Características, hermanos, que la Biblia nos menciona, nos enseña, señala para que nosotros podamos conocer a un falso maestro. En el capítulo 2, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ha comenzado a decir que así como hubieron falsos profetas en el antiguo tiempo, también habrán falsos maestros en los tiempos de la iglesia. También se introducirán falsos maestros con herejías destructoras, dice la Biblia, con enseñanzas de error, con enseñanzas que contradicen la verdad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, con el fin, hermanos, de causar daño, de hacer estragos en la iglesia. Hemos visto que estas personas son influenciadas por Satanás mismo, dominadas completamente por el pecado y no tienen ninguna buena intención en sus corazones para hacia los demás. Y es por eso que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, para que nosotros estemos alerta, ya que tanto los falsos maestros como los falsos profetas, hermanos, son un peligro en la vida del cristiano. Son un peligro en la vida del cristiano. Y miramos que después de que el Espíritu de Dios, hermanos, ha revelado esta palabra, ha inspirado esta palabra acerca de cómo se van a introducir, también habla del juicio que estos van a padecer, del juicio a quien, hermanos, estos se tienen que enfrentar. Y nos da también esperanza a aquellos que nos guardamos, que perseveramos siendo fiel hasta el final de nuestro día. El versículo 9 termina diciendo de esta manera: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. El Señor sabe guardar nuestras vidas y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. De ahí en adelante nosotros miramos, hermanos, una serie de características de los falsos maestros. Cuando hablamos de características, estamos hablando, hermanos, de las cualidades, de la personalidad, estamos hablando, hermanos, de esas cosas por las que una persona es distinguida, por las que una persona es conocida por los demás. Amén. Podemos mencionar como ejemplo, cuando nos referimos a una persona, esa persona es muy amable, esa persona tiene un buen carisma, es inteligente, es bondadosa. Podemos referirlos a una persona de esa manera. Esas son características de una persona que distinguen, que muestran, hermanos, de alguna manera lo que esas personas son. Y en esta tarde estaremos mirando esas cualidades, esas características de los falsos maestros. Entendemos que los falsos maestros son hombres mentirosos, hombres engañadores, son personas que tuercen la verdad y distorsionan el mensaje con el fin de obtener su provecho, su propósito, de alcanzar sus metas, hermanos. Eso es lo que falso maestro significa. Y miramos del versículo 10 en adelante algunas de estas características de los falsos maestros. El versículo 10 dice que, o viene, hermanos, juntamente con el 9, el apóstol ha terminado diciendo que ellos serán castigados. Y mayormente, dice, serán castigados mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos ahí, hermanos, por lo menos 3 características que la Biblia menciona de estas personas. Son personas que viven según sus concupiscencias, andan en inmundicia y desprecian las autoridades superiores. De esta manera, hermanos, se caracterizan los falsos maestros. Cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando, hermanos, de aquellos deseos corrompidos, de aquellos deseos impuros, de aquellos deseos sucios,
Estamos hablando, hermanos, de lujurias, de apetitos desenfrenados por toda clase de pecado. Amén. Eso es lo que concupiscencia, hermanos, o por lo menos lo que podemos nosotros entender. Estas personas son caracterizadas por ello. Lo que hay en ellos son toda esta clase de deseos. No hay buenos deseos en sus corazones. Están siempre pensando, deseando lo malo, con deseos corrompidos, hermanos, llenos de todas estas perversidades, dominados por apetitos, hermanos, desenfrenados. No tienen control de sí mismos. Y dice la palabra de nuestro Dios que los que viven en concupiscencia no conocen a Dios. No son hijos de Dios, dice la palabra. Los que no conocen a Dios, el apóstol Juan dice que no han nacido de nuevo. Estas personas están dominados por las concupiscencias. El apóstol Pedro también dice que la corrupción que hay en el mundo es por causa de la concupiscencia. Todos los pecados que nosotros podamos nombrar el día de hoy en este mundo, todo aquello que tiene nombre y lo que no tiene nombre, aquellas maldades, aquellos pecados horribles, hermanos, que hoy miramos en la actualidad, todo esto viene por causa de la concupiscencia del hombre. Esto es, el mundo está corrompido por ello, por el deseo malvado que hay en el corazón de los hombres. Por eso es que hay guerra, por eso es que hay muerte. Por eso, hermano, es que hay tanto pecado cometiéndose en nuestros tiempos, tanta injusticia, tanta corrupción, porque esto es lo que el hombre desea. Y al igual que en Romanos 1, como es lo que desea, Dios los ha entregado a sus propias concupiscencias. Dios los ha entregado a sus propios deseos. Bueno, pues esto es lo que ustedes quieren, adelante. Están persistiendo en esto, pues sigan así y tendrán su resultado. Y esta es una característica de los falsos maestros. En ellos no hay un buen deseo ni para los demás, ni para las almas, ni para los necesitados, ni para los vulnerables, ni para los débiles, ni para los enfermos. Lo que en ellos hay siempre son malos deseos, hermanos. Son deseos impuros, deseos inmorales. Siempre hay deseos de satisfacerse a ellos mismos sin importar las emociones, sin importar, hermanos, el daño, sin importar lo que puedan causarle a los demás. También la palabra de Dios menciona que hay concupiscencia, que hay inmundicia. La palabra inmundicia, hermanos, habla de suciedades. Se describe o se entiende como aquello que es asqueroso, que es, hermano, deshonesto. Habla de obscenidades, habla de alguien que no tiene, hermanos, vergüenza en nada. Está sucio completamente. Proverbios capítulo 30, verso 12 dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Lo terrible de esto es que las personas creen estar bien, aún con todas estas inmundicias, con todas estas prácticas, con todos estos pensamientos. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que cuando alguien está viviendo así, generaliza todo. Y dicen, yo no creo que los demás sean diferentes, todos somos iguales, dicen estas personas. Generalizan todo. Ellos tienen en su mente de que porque ellos están viviendo en inmundicia, practicando inmundicia, todos los demás que están a su alrededor son iguales. En su propia opinión, ellos, hermanos, no creen estar haciendo mucho daño, no creen ser tan sucios, no creen, hermanos, que esas cosas son tan peligrosas. Ellos dicen, estamos bien, aunque bien, dice la Biblia, no se han limpiado de su inmundicia, siguen viviendo
en sus placeres, siguen viviendo en sus suciedades. La palabra inmundicia encontramos en la lista que el apóstol Pablo da a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 en adelante, de que es una obra de la carne. Está junto, hermanos, con las primeras 4 obras de la carne que el versículo menciona: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Nos damos cuenta, hermanos, que esto habla de cosas horrendas, de cosas sucias, de pecados terribles. Tan terribles son estos pecados que el apóstol Pablo le dice a los efesios, hermanos, de que estos pecados ni siquiera se deben de nombrar entre nosotros como conviene a santos. Ni siquiera se deben de nombrar entre nosotros. Ni siquiera, hermanos, debemos de bromear con estas cosas. Ni siquiera tenemos que decir en broma a nuestro hermano: eres esto, eres los otros. Hay pecados, hermanos, hay inmundicias terribles, vergonzosas. Y como cristianos tenemos que tener cuidado para discernir estas cosas como conviene a santos, dice la palabra, a personas apartadas del mal. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Nos damos cuenta, hermanos, que la inmundicia es algo que mancha, algo, hermanos, sucio, algo que está ahí, hermanos, haciendo un daño terrible en la vida del ser humano. Y el apóstol Pablo dice: recordemos que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado para que como cristianos sigamos viviendo en inmundicia, dominados por esas cosas, sino nos ha llamado a que nos santifiquemos día con día. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. La palabra del Señor dice que hay de aquellos que viven en inmundicia. Hay de aquellos. Jesucristo dijo en Mateo 23, 29, hay de los hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Hay de los que viven en inmundicia, hay de los que están llenos de estos pecados en sus corazones, hay de los que encubren estas cosas y están, hermanos, viviendo como si estuvieran viviendo en piedad, como si estuvieran viviendo en una vida apartada del mal, pero dentro de ellos están todos estos pecados, todos estos deseos, todas estas inmoralidades, todas estas corrupciones. Hay de ellos, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Viven en concupiscencia, viven en inmundicia, y aparte de esto, el versículo 10 dice: desprecian el señorío. Amén. Desprecian el señorío. Esto nos habla, hermanos, de que son personas que no respetan las autoridades que Dios ha puesto. No se someten a ellos. Viven haciendo su propia voluntad. Nadie les puede llamar la atención. Nadie les puede corregir. Nadie les puede enseñar, porque ellos siempre tienen la razón en todo. Nadie les puede decir cómo quiere Dios que vivan, porque ellos según lo saben. Y ellos han, hermanos, fabricado su propio camino. Ellos han escrito sus propias normas. Ellos han puesto sus propias condiciones. No se someten a las autoridades superiores. La palabra del Señor en Romanos capítulo 13, verso 1, nos dice, hermanos, que todas las autoridades han sido puestas por parte de nuestro Dios. Y dice el verso 1: sométase toda persona. Oiga lo que dice: sométate toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No, por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No solamente en todo lo que Él ha querido. Nos damos cuenta que Dios es un Dios de orden. Y Dios ha establecido autoridades, hermanos, en diferentes posiciones, en diferentes cosas civiles, espirituales, hermanos. En el hogar, en la familia, en el trabajo. Dios ha ordenado todo desde un principio. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la esposa. Dice Efesios que la esposa debe de someterse al esposo. Dice el libro de Efesios que los hijos deben de someterse a sus padres. Que los empleados deben de someterse a sus amos. Que los amos deben de ser justos, sabiendo de que tienen un Dios que lo está mirando todo. Todo tiene su orden, hermanos, en el Señor. Y la palabra de Dios dice que estas personas, una de las características de estas personas es que no se someten a las autoridades superiores. Incluso en el cielo, hermanos, en los ejércitos celestiales, en los ángeles, en los arcángeles, querubines, todo tiene su orden. Dios lo ha ordenado de esa manera. Y ellos lo saben, lo conocen. Estas personas como característica no se sujetan, no se someten a nadie. Que un pastor le va a llamar la atención, lo tratan de loco, lo tratan de tonto, lo tratan de insensato, ¿de qué, hermanos? No. ¿Cuántas cosas no me manda, no tienes autoridad? Y todas esas cosas no se someten a las autoridades superiores. No tienen humildad, hermanos, no respetan. Son personas que tienen, hermanos, no tienen temor. No tienen temor de hablar de las autoridades superiores. Todo el tiempo viven haciendo su voluntad. Haciendo lo que bien les parece, haciendo, hermano, lo que viene a su mente, y ellos están mejor que todos. Están mejor que todos. Todos los demás están mal, ellos son los únicos que están bien. Característica de los falsos maestros. Dice el verso 10 que son atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Son rebeldes, son necios, obstinados, hermanos, al mal. Son personas atrevidas, arrogantes, personas orgullosas, soberbias, personas, amados hermanos, que persisten en su necedad. La palabra del Señor dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Y estos son los falsos, aquellos hermanos que han tomado un ministerio, que han tomado el nombre de un ministerio, que han tomado el nombre de cristiano, que han tomado el nombre, hermanos, de una congregación, pero son personas que no tienen humildad, carecen de humildad. Están llenas de orgullo y de toda necedad. Se conocen por ellos, son características. El apóstol Pablo dice que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes y contumaces, reprobados en toda buena obra
es lo que la palabra del Señor nos dice. Aunque tengan una etiqueta de maestros bíblicos, aunque tengan un bonito nombre, si estas características están en ellos, son falsos maestros. El verso 11 nos sigue hablando acerca, o nos da un ejemplo. Dice que aún los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra las autoridades superiores delante del Señor. Aún los ángeles, hermano, se someten a lo que Dios ha establecido. Judas habla acerca de esto en el libro de Judas. Nos enseña, hermanos, acerca de que los ángeles, siendo superiores, no se atreven a proferir juicio, hermanos, en contra de las autoridades superiores. Pero estas personas que no tienen, hermanos, esa fuerza que los ángeles tienen, no se les ha dado esa autoridad que a los ángeles se les ha dado. Y aún así, ellos, hermanos, siendo menor en autoridad, no se someten, no respetan, no escuchan las autoridades superiores. Los ángeles, hermanos, siendo superiores en fuerzas, dice la Biblia, siendo superiores, hermanos, en jerarquía, ellos se obedecen a lo que el Señor les ha mandado, respetan los límites que el Señor les ha puesto, no van más allá de lo que el Señor les ha dicho. Pero estas personas se creen superiores aún a los ángeles. Es más, ellos son los que les dan órdenes a los ángeles. Por ahí hay enseñanzas que no vale la pena perder el tiempo para escuchar esas cosas. Que ellos le ordenan a los ángeles que tienes que hacer esto, tienes que ir al banco y traerme tantos millones de dólares, tienes que ir a hacerme una transferencia, tienes que ir y recuperarme estas joyas que me las robaron o se me perdieron. A donde quiera que estén, me las traes porque me las traes. Qué terrible, hermano. Arrogancia, orgullo, soberbia terrible en ellos. Y están allí, lo miramos, hermano, están ahí en nuestros tiempos hablando de estas cosas. Estas son características de los falsos maestros. El verso 12 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Estas personas, hermanos, tienen como característica que son jactanciosos, se alaban a ellos mismos, hacen alarde de poderes que ni siquiera conocen, hacen alarde de tener un conocimiento superior a los demás. Son jactanciosos, personas que se glorían a sí mismos, personas, hermanos, que son ingreídas, que humillan a cualquier persona sin ningún temor en sus corazones. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, profesando ser necios, se vuelven, profesando ser sabios, se vuelven necios. Sus corazones, hermanos, se llenan de todas estas cosas. Se creen conocerlo todo, creen saberlo todo, hermanos. Ellos están en una posición superior según ellos, pero no entienden lo que hablan. Dice el apóstol que son como animales irracionales, que no tienen la capacidad de pensar, que no tienen la capacidad de saber, hermanos, que no tienen la capacidad de entender, nacidos para presas y destrucción. Así dice Pedro, hay animales que son así, que son
nacidos para presa y destrucción, y de igual manera estos hombres perecerán en su propia perdición. Perecerán en su propia perdición. Porque no hay en ellos un arrepentimiento, porque no hay en ellos, hermanos, una humillación delante del Señor. Ellos se siguen jactando: yo sé cómo hacerle, yo sé cómo vivir, yo sé cómo salir adelante, yo sé cómo escapar de esto y de lo otro. Como animales irracionales que nacen para presa y destrucción. Así estas personas, hermanos, en su tiempo, en su momento, perecerán en su propia perdición. Todo aquel que quiera vivir la vida a su manera, todo aquel que quiera vivir según el consejo, según su sabiduría, tendrá como resultado esto: perecerá de su propia perdición. En aquello que ha persistido, así morirán, así vivirán, así, hermanos, estas personas serán cortadas de la tierra. Son personas jactanciosas. En el verso 13 dice que recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ese será su paga, dice el verso 13, porque han persistido en vivir en esa manera. Recibirán, hermanos, el galardón de su injusticia. Recibirán su pago, recibirán su justo pago por todo lo que han causado, por todo lo que han hecho, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, dice la palabra de nuestro Dios. Estas personas gozan, disfrutan, se deleitan públicamente, dice el versículo, en sus propios errores, hermano. No tienen vergüenza. Públicamente se deleitan en sus propios errores. Dice la palabra del Señor que se deleitan cada día, se gozan de deleites cada día. Cada día están gozando de lo que hacen, disfrutando lo que hacen, mostrando al mundo lo que están haciendo. Aún dice la palabra, cuando comen con vosotros se están recreando en sus propios errores. Amén. Usted visita los lugares de reunión donde ellos están públicamente. Están haciendo cosas terribles. Se están deleitando. Están, hermanos, sacando todo lo que hay en sus corazones y mostrándoselos públicamente a las personas. Se recrean en sus propios errores. Se deleitan. Disfrutan en mostrar al mundo lo que han logrado, hermanos, engañando el provecho que han sacado de aquellos hermanos que profesan una fe. Lo están mostrando cada día al mundo, y dice el apóstol Pedro que estos son inmundicias y manchas para la iglesia del Señor. Porque sabe que esto es lo primero que el mundo mira. ¿Qué le va a interesar al mundo nuestro servicio ahorita? ¿Qué le va a importar de que nosotros estemos tratando de enseñar bien y esforzándonos, de desmentir, de enseñar las características de estas personas? No, ellos están buscando, ¿sabe? Las congregaciones donde ahorita les están sacando el dinero a todos. Aquellas congregaciones que están repletas de gente porque siempre le dicen que están bien. Siempre les están hablando bonito y que todos van para el cielo, que no necesitan arrepentirse ni mostrar frutos de arrepentimiento, ni abandonar esto, ni dejar lo otro, no. Pero ahí, hermanos, el mundo tiene los ojos puestos.
las televisiones, los medios de noticias. Ustedes han visto los programas que han sacado difamando a la iglesia en general por causa de los falsos maestros en nuestro tiempo, porque ellos están enfocados en lo que ellos hacen, en lo que ellos muestran, personas mostrando sus carros de lujo, sus barcos, sus aviones, hermanos, sus megas edificios, toda la riqueza que poseen, públicamente mostrando los millones de dólares que tienen en sus cuentas, que los han logrado, los han obtenido, aprovechándose de la fe de muchas personas. Los han obtenido usando el nombre de nuestro Dios. Y el apóstol dice, estos son inmundicias, son suciedades, son manchas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Son personas que hacen, hermanos, que el nombre de Dios sea blasfemado. Son personas que hacen que la fe cristiana sea desacreditada, que la palabra de Dios sea desacreditada, que el nombre de Dios, hermanos, sea blasfemado por la forma en que ellos actúan. Los que dice anteriormente son como animales irracionales, no razonan, no entienden, no les importa, no piensan en el daño que están causando, no solo, hermanos, a los que están dentro de una congregación, sino al mundo entero. Mientras comen con vosotros, se recrean en sus propios errores. El verso 14 dice que estas personas tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, dice la palabra de nuestro Dios. Como característica de los falsos maestros, dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Esta es una expresión que habla, hermano, de que estas personas viven dominados por deseos inmorales, por deseos lujuriosos, por deseos carnales, por deseos sexuales, hermanos. Estas personas son adúlteros de corazón y seductores. Tienen los ojos llenos de adulterio. La palabra del Señor nos dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estas personas no tienen un respeto, hermanos, por lo demás. No respetan a su prójimo. No respetan, hermano, a los miembros de su congregación. No respetan a aquellos que están siendo según enseñados por ellos. Están buscando la manera de hacer daño de una y otra forma. Como característica, los falsos maestros dicen que no tienen control, hermanos, de ellos mismos. Están dominados por estos deseos. Y es por eso, hermanos, que con sus ojos expresan lo que hay en sus corazones. Nadie ignora la malicia, nadie ignora los deseos carnales que lo dominan. Nadie ignora, hermano, lo que hay en ellos, pues lo reflejan por su mirada, lo reflejan por su conducta. Son seductores, hombres, hermanos, que hablan bonito, hombres que hablan bien, hombres que saben cómo conquistar, hombres que saben, hermanos, cómo atraer a las personas. Son personas astutas. Tienen astucia para engañar. Tienen astucia para mentir, para acercarse, para entrar a los hogares y destruir la familia. Que no venga una pobre hermana a decirles que está pasando problemas en su matrimonio porque es una presa para ellos. Que no venga un hermano en confianza a decirle, mire, estoy pasando esta situación porque es una oportunidad que ellos logran para destruir.
para cometer, hermanos, sus pecados, para satisfacer sus deseos carnales. Como iglesia tenemos que tener cuidado de esto, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado de estas cosas, de no ser seducidos, de no ser atraídos, de no permitir que estas cosas pasen en nuestra congregación. No somos ignorantes, hermanos, de esto. Nadie es ignorante. Todos sabemos, hermanos, cuando alguien tiene malicia en su corazón, cuando alguien se está acercando para hacer daño a una familia, a un matrimonio, a un hogar. Cuando un líder, hermanos, tiene una doble intención. Hermanas, por favor, no permitan eso. No lo permitan. No permitan ese tipo de confianza de estar hablando a solas con su líder, de estar hablando a solas con alguien que no sea su esposo, de estar hablando a solas con el maestro, de estar hablando a solas con el evangelista, de estar hablando a solas con el misionero. No sabe cuánto daño, hermanos, ha hecho esto. Hoy, esta semana, está ahí por las redes sociales un video que le está dando la vuelta al mundo, de un pastor, hermanos, reconocido, de habla hispana, de cómo tenía una astucia terrible para convencer a las miembros de su congregación y pecar con ellas. Este hombre se había preparado no solo como pastor, sino como psicólogo y como poeta. Era escritor, era poeta, escribía poesía, era psicólogo y a la vez era, hermanos, graduado como pastor. ¿Se imagina lo peligroso que es una persona así? La calma, la paciencia, las astucias, las estrategias que tiene para acercarse a sus presas, para esperar el momento oportuno, para saber cómo llegar y cómo salir. Tenemos que tener cuidados. Como hijos de nuestro Dios, seamos sabios. La palabra del Señor, hermano, nos capacita y nos enseña cuáles son las características, cuál es el fin, cuál es el propósito de estas personas. Tienen los ojos llenos de adulterio, dice el versículo 14. No se sacia de pecar, nunca están satisfechos, nunca. Tienen una presa hoy, quieren otra mañana. Cometen un pecado ahora, quieren cometer dos mañana. Nunca están satisfechos y seducen a las almas inconstantes. Miren, los que corren más peligro son las almas inconstantes. Aquellos hermanos que no se despiden, aquellos que ahora están con un ánimo terrible y decir, hermano, vamos hacia adelante, pero mañana están dudando de las cosas verdaderas. Pero mañana están diciendo, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esto es así? Yo ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, ya no quiero perseverar. Y estas personas son las presas más fáciles de ellos. Seducen a las almas inconstantes. Les muestran amor, amor y más amor. Aquellos que ahora dijeron, no, pues es que ya no me siento bien en la congregación. Ya no me quieren como antes. Todos me odian. Mejor me como. Amén. Ya no me quieren igual y aparece uno de estos seduciéndoles, ofreciéndoles ministerio, ofreciéndoles esto. Si usted se viene conmigo, si usted esto y lo otro, va a tener este privilegio, va a ser mi mano derecha. Bueno, ¿y cuántas manos derechas tienen? Porque es lo que le están diciendo a todos. Seducen a las almas inconstantes, a las personas que no se quieren afirmar en la fe, aquellos que están tambaleando, que están, hermanos, un día pensando una cosa, otro día pensando otra. Dice, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición.
están inclinados completamente, hermanos, a la codicia. Judas dice que estos son los que causan divisiones, son los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. Son personas que están, hermanos, inclinadas a la codicia. Todo lo quieren para ellos. Todo lo que miran, todo lo que otros tienen, lo están codiciando día con día. Y estas son las características de estas personas. En el verso 15 dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Nos damos cuenta, hermanos, tienen como característica que no caminan en rectitud. Han dejado el camino recto, el camino de verdad. Se han extraviado del camino hacia la vida eterna. Su corazón está inclinado, hermanos, a la codicia. Y pone el ejemplo de Balaam, un hombre que en un momento fue usado por Dios, pero se inclinó a la codicia. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento acerca de este hombre, de que un rey llamado Balac de los de Moab, dice que cuando el pueblo de Israel venía hacia ellos, tuvo miedo porque había escuchado de lo que el pueblo de Israel venía haciendo con el favor de Dios, y mandó a llamar a este hombre para que maldiciera al pueblo de Israel. Balaam, al principio, como buen profeta, consultó a Dios. Dios le dijo: no tienes permiso de ir. Pero nuevamente volvieron con regalos, con tantas cosas, hermanos, que le ofrecía el rey. Y una vez más Balaam lo recibe y le dice: esperen aquí, voy a cosas, hermanos, que le ofrecía el rey. Y una vez más Balaam lo recibe y le dice: esperen aquí, voy a comentar, voy a consultar nuevamente a Jehová. Dios conocía que el corazón de Balaam se había inclinado a todos los regalos, a toda la dávida, a todas las cosas terrenales que el rey le estaba ofreciendo. Dios le dice: bueno, pues si tanto persiste en ir, levántate y vete con ellos. En el camino, hermanos, el Señor se aira con Balaam. Él iba dispuesto a maldecir al pueblo. El Señor lo detiene. La Biblia dice que tuvo que usar su mula en la que él iba cabalgando, porque Balaam, hermanos, estaba ciego, estaba vendado. La codicia lo había cegado. Él no miraba otra cosa más que los bienes que el rey le estaba ofreciendo. El versículo dice, hermanos, que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dios tuvo que hacer hablar a este animal. Dios es soberano y puede hacer hablar, hermanos, a quien Él quiera. Jesucristo dijo: si nosotros callamos, las piedras hablarán. Para Él no hay imposible. Para Él no hay imposible. Dios hizo, hermanos, que esta muda hablara y lo reprendiera. Le dijera que no está mirando, que está yendo contra el mandato de Jehová. Pero su corazón estaba inclinado hacia el mal. Aunque Dios le dijo, él se arrepintió, mostró arrepentimiento. Aunque Dios le dijo: no vas a maldecir, sino que vas a bendecir a mi pueblo. Lo bendijo, declaró la palabra que Dios había puesto en su boca. Pero ¿sabe qué hizo? Así por separado, le dijo a Balac: Dios no me permite maldecir a este pueblo, pero te voy a enseñar, te voy a aconsejar lo que puedes hacer para que pueda este pueblo caer en pecado y que la mano de Dios se vuelva contra ellos. Bueno, pues manda las mejores mujeres que tengas en tu reino, que salgan al encuentro de ellos. No se te vaya a ocurrir mandar al ejército con espada y con lanza, porque te vas a meter a un problema serio.
Manda a las mujeres sin armas, sin espada y si es posible sin ropa. Y vas a ver que ellos solos van a caer. Dice la Biblia que la ira de Dios se encendió sobre el pueblo de Israel porque Balac obedeció el consejo de Balaam. Número 25 dice que salieron al encuentro y el pueblo de Israel se revolcó en el pecado, en fornicación, hermano. Cayeron en desobediencia y Dios comenzó a matar a los de su pueblo por la desobediencia. Pero todo esto vino por el consejo de Balaam, un profeta que se inclinó a la codicia, a las cosas terrenales. Y esto es una de las características de los falsos maestros. Todo el tiempo están codiciando las cosas terrenales. Nunca están conformes, hermano. Nunca. Usted lo va a escuchar en sus congregaciones, hermano. Necesito la ayuda, necesito que ofrenden, necesito que hagan tantas actividades en este mes porque necesito comprar un mejor carro, necesito una mejor casa, necesito esto, necesito y lo otro. Y ahí tienen al pueblo, hermano, sometido. Mire que lo sorprendente de esto es que esta gente se somete a ellos. Y cuando tratamos de predicar la verdad, ¿cómo cuesta que haya un sometimiento? ¿Cómo cuesta que haya un respeto? ¿Cómo cuesta ganarse el respeto, hermanos, con honestidad? Con la verdad esto cuesta. La gente muchas de las veces es lo que espera, que se les mienta, que se les hable con mentira, que se les hable con hipocresía. Hermano, no sabe a cuántas personas tuviéramos en este lugar si se les hablara así. Si se les mintiera, si se les engañara, si se les ofreciera cosas, si se les ilusionara con mentiras. Esta gente está ahí, hermanos, sometidas, haciendo tantas cosas, endeudándose, poniendo sus tarjetas de crédito, dando ofrendas que no tienen para que estas personas puedan obtener sus caprichos. Están inclinados a la codicia. Cuando usted mire esto en uno de sus líderes, hermanos, tiene que estar atento. Cuando uno de sus líderes le visite y no le habla de otra cosa más de codiciándole las cosas que usted tiene, tenga cuidado, porque esta es una característica de los falsos maestros. Están inclinados a la codicia como lo fue Balaam. En el verso 17 dice que estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Son fuentes sin agua, pozos siempre, dice la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Son fuentes sin agua, pozos sin agua. Al final de cuentas terminarán decepcionándote. No tienen ningún beneficio, no tienen nada bueno que ofrecer. ¿Se imagina cuánta ilusión, hermanos, crean en la mente, en el corazón de las personas? Y al final no es cierto, no hay un buen resultado. Es como si camináramos por el desierto muriendo de sed y de repente miráramos un pozo a la distancia. Nos ilusionamos, ya la tenemos hecha. Y llegamos ahí y resulta que el pozo no tiene agua. Qué desilusión más grande, qué tristeza más grande, qué daño más grande emocionalmente los causaría eso. Pues así, hermanos, son estas personas, son fuentes, emocionalmente los causaría eso. Pues así, hermanos, son estas personas, son fuentes sin agua, no tienen nada que ofrecer. No pueden ofrecer el agua de la vida eterna porque no la conocen, porque no están saciados. Hermanos, dice la palabra de Dios, nubes sin lluvias, inestables, llevados de un lugar a otro, sin ningún provecho. ¿Qué podemos esperar de una nube sin agua? ¿Qué esperanza nos puede dar para que haya fruto en nuestro trabajo? Así son estas personas, se caracterizan por eso. La palabra del Señor nos manda, hermanos, a que tengamos nosotros el cuidado,
a no ser engañados, a no ilusionarnos con estas cosas y el día de mañana caer, hermanos, en una disolución y fracasar terriblemente. El castigo a ellos, dice la Biblia, que no se deja esperar, para los cuales, para ellos, la más densa oscuridad está reservada para siempre. La palabra del Señor nos dice en el libro de Judas, en el capítulo 1, versículo 12, acerca de los falsos. Dice la palabra: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, desvergonzada palabra, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, desvergonzadamente, con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Como pago en aquel día, el Señor dirá: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de nuestro Dios. Han persistido, siguen persistiendo, seguirán persistiendo en sus errores, seguirán caracterizándose por estas cosas. Como resultado, hermanos, sus almas perecerán eternamente. Y no solo ellos, sino todos aquellos que también, hermanos, siguen sus enseñanzas, aún con el conocimiento de lo que estos están haciendo. Oremos por todas esas vidas que están siendo arrastradas, que están siendo extraviadas. Que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos. Que Dios tenga misericordia de aquellos líderes, maestros, pastores, evangelistas que se han comenzado a extraviar, que su corazón que han comenzado a torcer la verdad para obtener su beneficio. Que Dios tenga misericordia, póngase sobre sus pies y levante su voz al cielo y pedimos misericordia por esas personas que están engañadas, que están cegadas, que caminan como un velo, que no tienen acceso o no pueden escuchar la verdad. Dios mío, ten misericordia, Padre. Rogamos, Dios, que tengas misericordia. Mira cuánto daño, Dios mío, están causando estas personas. Cuánto daño están cometiendo, Señor. Cuánto engaño. Señor amado, rogamos por misericordia de aquellos que están siendo enseñados por ellos, que han sido seducidos por ellos, que se han extraviado de la verdad. Que tu nombre, Señor, tenga misericordia. Rogamos por sus vidas. Rogamos por sus vidas, Dios mío. Si alguno de ellos, Señor, aún pueden, Padre, arrepentirse, ten misericordia. Ten misericordia de aquellos que se han comenzado a extraviar, de aquellos que han comenzado a seguir sus enseñanzas. Ten misericordia, Padre de la gloria. Rogamos que guardes este remanente, Señor, que está siendo doctrinado en este lugar. Que nos ayudes, Padre de la gloria, a estar alertas, a poner en obra, por obra, Señor, a poner en práctica la palabra, Dios mío, que estamos, Señor, impartiendo, compartiendo en este lugar. Que tu nombre sea glorificado en cada vida. No permitas que seamos sometidos, engañados. No permitas que seamos seducidos, Padre. No permita que los Padres de la gloria seamos extraviados por la doctrina del error, por las herejías encubiertas y destructoras, por estos falsos maestros. Ayúdanos a discernir, por favor, las características, el fruto de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Te lo pedimos para tu honra y para tu gloria. Que tu nombre sea glorificado, Dios Todopoderoso,
En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Ten misericordia de los que han escuchado este mensaje a través de los medios, Dios mío, que tu nombre pueda glorificarse en sus vidas, de aquellos que están hundidos en pecado, Señor, de aquellos, Padre de la gloria, que están esclavizados al pecado, pueda romper esas cadenas, sacarlos de ahí, libertarlos con tu gran poder y darles vida para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Que tu nombre sea glorificado, Dios mío, en esta hora. Salva las almas, Señor amado, de aquellos que están, Señor amado, viviendo en sus deleites, en sus pecados, siendo dominados, Dios mío, por la fuerza de su carne. Ten misericordia, salva sus almas en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Si hay alguien en medio nuestro en esta tarde que quiera venir a los pies de Cristo, si hay alguien a través de los medios que quiera reconocer su condición espiritual, arrepentirse de sus pecados y venir a la presencia del Señor para obtener tiempo de refrigerio, hoy en esta tarde puedes acercarte por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo. Reconoce tu condición espiritual en la que te encuentras y acércate a Él. Reconcíliate con Él, humíllate delante de Él, pídele perdón por tus pecados, pon tu confianza en Él para salvación y Él te salva. No importa lo que hayas hecho, no importa en la condición que te encuentres, Él te da vida, Él te levanta, Él pone en tu vida el Espíritu de Dios, te regenera, te renueva, te hace una nueva criatura. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda obra contraria sea reprendida en esta hora. Toda cadena sea quebrantada en esta hora. Que las almas sean libres del poder de las tinieblas. Que las almas sean libres del poder de Satanás y vengan a los pies de Cristo. Ven a Cristo Jesús, ven a Cristo. Él ha esperado pacientemente por tu vida. Él ha esperado pacientemente por tu vida. Ninguno de nosotros merecíamos estar de pie delante de su presencia hoy, pero en su misericordia nos ha guardado para que meditemos sobre nuestros caminos, para que reconozcamos nuestra necesidad de Él y podamos acercarnos delante de su trono pidiendo misericordia. Señor, te damos gracias por tu palabra que ha sido predicada. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de cada uno de los que estuvieron reunidos, como de los que no estuvieron, donde quiera que estén, Dios mío. Puedas obrar a su favor. Puedas, Señor amado, ayudarlos en cualquier situación que nosotros desconozcamos. En el nombre poderoso de Cristo, puedas alentar sus vidas y levantarlos para seguir hacia adelante. Puedas librarlos del mal. Vamos a comenzar una semana más, Señor, en tu nombre. Pedimos tu ayuda, pedimos tu guianza, pedimos, Señor, tu fortaleza, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Ahí donde quiera que vayamos, que la gracia suya esté sobre nosotros, que el temor suyo esté sobre nuestra vida. Líbranos del mal, líbranos de la soberbia, líbranos de todo pecado, Señor, del cual seremos asediados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para alabanza de tu gloria. Amén, Señor, y amén. Le damos ese aplauso fuerte a nuestro Dios, porque Él es bueno, aleluya. Su misericordia es para siempre. Nos despedimos de los que están a través de los medios. Que Dios pueda bendecir sus vidas en esta tarde. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. De igual manera,